Seguimos con más Buenos Días América. Y así como anuncié antes de ir a la pausa, está con nosotros el ministro de la Senat, el señor Khalil Rashid. Les pido que me acompañen, vamos a conversar con él. Muy buenos días, señor ministro. ¿Cómo le va, Khalil Rashid? Bien, gracias Salim por la invitación. Un saludo a los compañeros también, a las órdenes. Un placer tenerlo aquí realmente en piso al señor ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas. Nos gustaría, señor ministro, que nos cuente de su carrera política para que la gente sepa su trabajo en el sector público. Sí, realmente Salim, más que carrera política, es una carrera técnica. Yo fui 20 años funcionario del Ministerio Público. Empecé en los cargos, siguiendo toda la carrera desde abajo hasta... En la Fiscalía. En la Fiscalía, hasta llegar a ser fiscal, ¿verdad? Fui secretario, asistente, relator. Cuando fui fiscal llegué a ir, estuve casi 2 años en la zona de Curubatú, después pasé a Casapá. Nuevamente volví a Asunción. Un año estuve como viceministro de Seguridad en el gobierno del presidente Cartes. Vuelvo otra vez a la fiscalía después de eso y ya después de un tiempo renuncio a la función pública, al Ministerio Público, para ejercer la profesión, y hasta que recibo el llamado después del presidente de la República, Santiago Peña, y me ofrece realmente formar parte de su gabinete en esta, hoy en día en lo que es la Senat, Salim. Un gabinete con muchos técnicos sumamente preparados. Le escuchaba en una entrevista a usted decir que las personas que están trabajando en el gabinete realmente son personas de alta preparación, ¿verdad? Sí, Salim, a mí me sorprendió gratamente eso. Bueno, él tiene un perfil también altamente técnico. Y en lo que respecta a materia de seguridad, que es lo que nos atañe a nosotros, el presidente de la República armó un equipo, porque él siempre habló, inclusive antes de asumir ya la presidencia, nosotros ya nos estábamos reuniendo, y él formó un equipo, ¿verdad? Un equipo de seguridad en el cual estoy también yo, y ya nos veníamos reuniendo con antelación, y él siempre hablaba de armar equipo. Eso es algo que él habla mucho. Bueno, entrando un poco en materia, lo que tiene que ver con la Senat, uno creería... Voy a desordenar un poco para que usted nos ordene. Que está el Ministerio de Defensa, donde está el señor Barcini, está el Ministerio del Interior, donde está el señor Riera, y está la Senat, donde está el señor Khalil. ¿Cómo coexisten esos tres y cuál es la función que tiene la Senat? Bueno, ahí estamos trabajando, como bien mencionaste, en el Ministerio de Justicia con el ministro Barcini, en el Interior con el ministro Riera, en Defensa con el general González, Codena lo que es el almirante Cigar Benítez, y yo en la Senat, aparte también lo que está Secretaría de Inteligencia con Marco Alcaraz. O sea, todos los organismos que de una u otra manera tienen vinculación en materia de seguridad o podrían eventualmente afectar la seguridad interna del país, tenemos una vinculación y tenemos una coordinación de trabajo. Salim, hay que destacar que en este equipo hay un compañerismo único. O sea, nosotros necesitamos algo, yo necesito algo del ministro Barcini, le llamo, inmediatamente resolvemos. Bueno. Necesito algo del ministro Riera, inmediatamente la respuesta. Ese ida y vuelta de actividades diversas hace que el equipo esté bien compactado. Y yo creo, y es lo que estamos demostrando hasta ahora, que en materia de seguridad por lo menos vamos todos en el mismo andarivel, ¿verdad? La Senat tiene un rol fundamental, Salim, en este tipo de trabajo, en este trabajo coordinado, porque los resultados así hablan por sí solos, ¿verdad? Lo que fueron los trabajos que hicimos el año pasado, Dacobo, que es el caso de tráfico internacional más grande que tuvo el Paraguay, ¿por qué no casi en Sudamérica, ¿verdad? Con cooperación de Brasil, habla de esa coordinación permanente, en este caso a nivel extranjero, ¿verdad?
Lo que fue Ignis, el famoso caso en la zona de Canindeyú, también fue un trabajo coordinado, un trabajo muy técnico, muy táctico y coordinado. Entonces, esa es la línea que estamos siguiendo, Salim. Y yo creo que vamos a mantenernos en esa línea porque no hay forma que uno solo pueda hacer todo el trabajo en lo que respecta a materia de seguridad y principalmente el tema de droga, ¿verdad? Si bien la Senat es el órgano rector en materia de política antidroga a nivel nacional, pero el trabajo es coordinado, Salim. Claramente. Uno creería que la Senat tiene que ver con el narcotráfico, los grandes narcotraficantes, incautaciones internacionales, la frontera. Pero para mi sorpresa, y creo que para la ciudadanía, que es bueno que sepamos, también la Senat se encarga del microtráfico, el tráfico pequeño. También se encarga, para mi sorpresa, y me parece algo interesante, hablar de todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de adictos. ¿Cómo podríamos decir cuáles son las grandes divisiones de la Senat? La Senat como órgano regente en materia de drogas, Salim, tiene dos pilares fundamentales, la oferta y la demanda. Lo que mencionaste, la Senat como que tiene esa imagen de que solamente echa puertas, hace allanamiento, un despliegue de fuerzas especiales, agentes especiales, armas, chalecos tácticos, patrulleras, ¿verdad? Esa es una parte de lo que hace, del trabajo que hace la Senat, que es la parte operativa. Pero como bien mencionaste está la otra parte, que es lo que respecta a la prevención, la rehabilitación. Y ahí puntualmente, Salim, te quiero ejemplificar. Ahí también hay un trabajo coordinado. ¿Con quién? ¿Con qué institución? Con el Ministerio de Salud. Nosotros tenemos un relacionamiento excelente con la ministra de Salud, es una compañera de trabajo. Y hoy en día ya está en marcha prácticamente a un paso inaugurarse lo que es la división de tratamiento residencial de la Senat, en coordinación también con el Ministerio de Salud. ¿En base a qué? En base a los criterios técnicos, ¿verdad? Que el Ministerio de Salud nos impone como institución encargada de la salud mental de las personas usuarias de sustancias psicoactivas, Salim, ¿verdad? O sea, es un trabajo demasiado amplio que no solamente se limita a la parte represiva, sino también a la parte de prevención. Estamos realizando capacitaciones en todo el país, Salim. ¿Educación tendría alguna injerencia también? Totalmente. Es que de eso se trata el plan SUMAR, Salim. Su nombre lo dice SUMAR. todo. Sí, el plan SUMAR, su nombre ya lo dice todo. SUMAR. Entonces vamos sumando, el presidente de la República en esa inteligencia dijo, bueno, acá tenemos que sumar, valga la redundancia, equipos. Y es lo que se está haciendo. Fíjate, te estaba hablando hace un rato de lo que era la parte represiva, cómo estamos trabajando con los demás organismos de seguridad, y ahora estamos hablando de cómo estamos trabajando en coordinación en lo que respecta ya a salud mental. O sea, es demasiado amplio el espectro en donde estamos trabajando, y lo bueno de todo es que estamos sacando resultados y vamos a seguir trabajando en esa línea, Salim. Doctor Rashid, Sí. sobre eso que está mencionando, obviamente estamos hablando más de microtráfico, ¿verdad? Y cómo llega esto a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos jóvenes, que mayormente son quienes consumen. Y me gustaría saber, no solamente hoy estamos enfocados en lo que son como las drogas tradicionales que se hablaban antes, marihuana, cocaína o heroína, ¿verdad? Sino que hoy también hay toda una gama de drogas sintéticas. ¿Cómo está afectando eso? Y hay algunos números que usted nos podría decir, como nos mencionaba bien, usted es técnico y no está en esta posición por una cuestión política, ¿verdad? ¿Qué números se manejan en ese ámbito de las drogas sintéticas que también están teniendo una penetración en el mercado de los jóvenes? Sí, a ver, solo como manera de reflejar lo que estamos haciendo en la Senat. Hoy en día, 8 meses de haber asumido la Secretaría Nacional Antidroga, tenemos ya aproximadamente 300 procedimientos de microtráfico, solo de microtráfico. Es muchísimo. Es muchísimo.
la cantidad de personas aprendidas en esos procedimientos, la sustancia incautada, como bien mencionaste, es múltiple y variada. Tenés desde lo que es cocaína, marihuana, éxtasis, LSD también en algunas cantidades. Y sí afecta porque hay que diferenciar dos cosas. Lo que es el microtráfico como tal, que hoy en día ya venimos demostrando que con los trabajos de inteligencia que está realizando la Senat, ya apuntamos un poco más arriba, un poco más adelante de las estructuras organizadas. Ya no nos limitamos simplemente al pequeño distribuidor que tiene unas dosis que igual perjudican, sino apuntamos ya a los de mediana y gran escala en lo que respecta a microtráfico. Hoy en día tenemos resultados impensables en los últimos tiempos. Cuando todos creíamos que hacíamos un trabajo de microtráfico, encontrábamos nada más y nada menos que 15 kilos de pasta base de crack en esos procedimientos. Eso es muchísimo. 6, 7 kilos de marihuana para la distribución en otros procedimientos. O sea, nuestros trabajos de inteligencia se van definiendo por la calidad de los resultados que estamos teniendo. Y Para saber nada más, cuando hablamos, porque viste que suena a poco, ministro, ¿verdad? Cuando se habla de 7 kilos de marihuana, 15 kilos de pasta base, ¿qué se puede llegar a desarrollar con eso, verdad? ¿A cuánta gente se puede alcanzar con eso? Como para que la gente entienda, porque se escucha mucho cuando se hacen este tipo de acciones. ¿Por qué no se van tras los peces grandes? Y a lo mejor es mucho, ¿verdad? Yo desconozco, ¿verdad?, cuál es el insumo, la cantidad que se necesita y a cuántas personas se puede alcanzar con esos números. Bueno, en lo que respecta a cifras, números, es alarmante. Mencionaste a cuántas personas podría eventualmente afectar esto. Y solamente a modo de ejemplo, cuando la gente habla y dice, ¿por qué no van detrás de los grandes? Que también hacemos, ¿verdad? Y en lo que puntualmente respecta a microtráfico, 100 o 200 dosis de la sustancia que sea, en un procedimiento, en un operativo de la Senat, necesariamente conlleva a 100 o 200 personas que eventualmente podrían estar utilizando esas dosis. Hoy en día, a través de esos aproximadamente 300 procedimientos que llevamos ya a cabo, podemos hablar de 500.000 dosis de sustancia psicoactiva. 500.000 dosis que iban a estar distribuidas al mercado. Eso, es muchísimo. Esas 300 personas significan 500.000 dosis. Es mucho. 300 procedimientos. 300 procedimientos al día. ¿Al día? Al día, o sea, no, al día de hoy. Al día de hoy. Eso es parcial. Actualizado al día de hoy. Sí. Me gustaría invitar a la conversación, ministro, a Diego Martínez, que tiene una pregunta. Doctor, un gusto tenerlo aquí en el programa. Bienvenido nuevamente. Tengo varias consultas, pero quiero tomar, no sé si le corresponde a la Senat, pero por ahí puede tener cierta información. ¿Cuándo podrían ser extraditados los integrantes de un clan que pertenece al EPP y que lo anunció la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich? ¿Cuándo podrían ser extraditados a Paraguay? Bueno, a ver, no es mi área, pero técnicamente te puedo dar una explicación, ¿verdad? Sí. Porque es una cuestión jurídica también de carácter internacional. EPP, obviamente estamos hablando de terrorismo. Entonces, cuando hablamos de un proceso de extradición, es un proceso un tanto engorroso, ¿verdad? Porque acá, por decirte, si Paraguay es requerido, le requieren de unas personas para extraditarlo e investigarlo en otro país, tiene eso un trámite. Uno puede someterse voluntariamente al proceso de extradición o puede resistirse legalmente a ese proceso. Igualmente, independientemente a que uno acepte ese proceso voluntariamente, tiene su trámite administrativo judicial y es muy burocrático. Sí. Tarda mucho. Importante recordar, Diego, permiso, Sí. que el ministro Jalil es abogado. Es abogado por la Universidad Católica, según estuvimos viendo su perfil. Tal cual. Doctor, entonces, qué lástima no se recurrió entonces a la figura de la expulsión. En todo caso, hubiese sido mucho más rápido esto, porque entiendo que
Si no colaboran, obviamente esto se va a prolongar. Tiene su proceso. Sí. Doctor, lastimosamente. la otra consulta. Canindeyú, Silbajú, Macho y Selvajú, ¿hacen de Canindeyú un escenario de guerra? Absolutamente. Y eso ya lo demostramos en el operativo, en la operación Ignis, que fue el año pasado, en diciembre del año pasado, en donde dimos de baja, donde neutralizamos al 90% del equipo de Macho. Sí. Ese fue un trabajo muy fino, muy técnico, en base a la inteligencia que desarrolló la Senat en la zona. Claro que yo apenas asumo la Senat, doy como una prioridad la zona de Canindeyú, ¿verdad? Yo trabajé en esa zona, conozco. A usted comentó, al comienzo de la entrevista contó que estuvo incluso radicado ahí un tiempo. Sí, yo estuve dos años trabajando, casi 2 años trabajando en esa zona. Conozco a la perfección. Recorrí todo el departamento de punta a pértigo, como se dice. No hay forma que nos puedan engañar. Y usted sabe, algo que me pregunta y que la audiencia puede ser interesante, ministro. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Quiénes son? ¿Quién es este Macho? ¿Qué hacía? ¿Qué antecedentes tienen? ¿Nos puede contar algo? Mira, Salim, te voy a decir algo y me hago cargo de lo que te digo. Porque es la verdad y no tengo absolutamente temor a nada, ¿verdad? Gracias por eso. Este grupo o este descontrol en el departamento de Canindeyú surge o nace a consecuencia de ¿qué? De la desidia en materia de seguridad del gobierno pasado. Se le dejó crecer. Lógico. Esto no es algo que surgió hace 1 mes o 2 meses. Pero es desidia, doctor, o vos decís que hay algún interés ahí detrás. Todo lo que te puedas imaginar. Puede haber desidia, puede haber complicidad. Al fin y al cabo no importa. Porque lo que está ocurriendo en Canindeyú hoy en día es terrible y es lamentable, porque ahí hay gente que realmente quiere trabajar. Canindeyú es una zona altamente productiva. Acuérdense que Canindeyú se divide en 2 zonas. Canindeyú Baja y Canindeyú Alta, zona de Salto del Guairá y zona Curubatú. Sí. Ambas zonas son altamente productivas, ¿verdad? Y es ahí el problema. La potencialidad del suelo Sí. hace que todo esto cultivo de marihuana, en vez de crecer 1 metro de altura, crecen 2 metros por el suelo justamente. Como la ¿verdad? soja brota, Claro. también brota Doctor, otro tipo de planta. claro. Impresionante, porque hasta el propio presidente le dio relevancia al tema, por lo de Canindeyú, digo, haciendo anuncios la semana pasada desde ese lugar en materia de salud, de seguridad. Habló de la Fuerza de Tarea Conjunta, que va a estar sumándose también allí. Y quería preguntarte, ¿qué papel en medio de lo que es un poco este mundo narco que tiene Canindeyú está cumpliendo Silbajú por un lado? Vemos a un hombre que le bautizaron como Macho también, que tiene, creo, todo un aliado de sicarios. Y veo que también se suma Selvajú. O sea, ¿qué papel están cumpliendo ellos en este momento en medio de lo que es el mundo narco? Bueno, Silbajú hoy en día es un perseguido, teniendo en cuenta esos antecedentes donde una camioneta atropella su casa, echa su portón y unas cuantas personas, unas 6, 7 personas se bajan y hay un intercambio de disparos, él repele la incursión de esta gente, huyen del lugar. Como antecedente, yo te cuento, la segunda carga en tránsito más importante de la República del Paraguay fue una carga en donde él en ese trabajo se lo vinculó a Silbajú. Te digo eso porque esa carga de marihuana de 20.000 kilos en movimiento, o sea, eso es muchísimo, es la segunda carga más importante, un camión Sí. de marihuana prensada, cargada. Ese trabajo se lo vinculó a él. ¿Por qué? Porque yo cuando estuve en el Ministerio del Interior como viceministro de Seguridad, fui yo el que llevó adelante ese trabajo. Y ya en aquel entonces a través de la Fiscalía se lo imputó y se lo procesó, ¿verdad? Estuvo prófugo, una serie de antecedentes que al fin y al cabo él termina como desvinculándose jurídicamente, procesalmente de esa causa. Vaya uno a saber cómo, ¿verdad? Mágicamente te puedo decir, ¿verdad? Porque
yo que fui fiscal, si tengo un trabajo tan fino como ese, con 20.000 kilos, con antecedentes, y con todo lo que se hizo en esa causa, habría un poco que investigar, hay que tocar un poco el timbre del jurado de enjuiciamiento de magistrado para ver qué pasó en ese proceso, ¿verdad? O quiénes intervinieron o cómo pudo zafar, ¿verdad? De eso, ¿verdad? Él es Silvajú. Sí. Él tiene esos antecedentes. Ahora, Macho, todos sabemos quién es, lo que está, la vinculación y la sospecha que tenemos con relación a él. Hay muchísimas cosas que sabemos que obviamente por motivos de lo que es la seguridad y investigación del caso no podemos dar a conocer. Y lo que es la señora esta Selvajú que se le dice, que también hay unos antecedentes con relación a ella y Sí. se están realizando investigaciones de todos estos grupos de estas organizaciones criminales en el departamento de Canindeyú. Está descontrolado porque esa es una mochila que ya heredamos nosotros. Claro. Por eso que yo hablo y te dije, Salín, me hago cargo. Esto no surgió hace 2 o 3 Me meses imagino. o hace 2 días. Pero los políticos también usando como fachada para poder realizar negocios vinculados al narcotráfico, es lo que se está viendo. ¿Hay una protección Siempre- de políticos en esa zona? Siempre hay, eventualmente puede tener participación o vinculación política en cualquier hecho punible. Cuando uno ve lo que sucedió en países como México, Colombia, ¿cómo estamos nosotros para que la ciudadanía sepa cuál es el diagnóstico? Porque yo me imagino cuando uno comienza un ministerio como el que usted tiene, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Dónde estábamos posicionados como en tanto en el microtráfico? ¿Cuál es la tasa, si se usan esas estadísticas? Y en cuanto al narcotráfico, ¿verdad? Porque uno ve las noticias de repente aisladamente y ve grandes problemas de bandas internacionales en la frontera. ¿Cómo estamos con respecto a los países de la región? Bueno, 2 cosas. Primeramente, primero localmente. Localmente. El mensaje es claro. Y mencionaron hace rato que el presidente de la República dispuso que le llamó la atención lo de Canindeyú, entonces dispuso que también FTC actúe en esa zona. Esa es una señal, Salim, Clara. clarísima. FTC, Fuerza de Tarea Conjunta. Sí, que el presidente de la República da a entender que vamos a reforzar en materia de seguridad Canindeyú, a diferencia de lo que ocurría antes, ¿verdad? Que fue un descontrol. Nosotros vamos a retomar, a reencauzar lo que es Canindeyú, por las buenas o por las malas, Salim. Los resultados, los números nos arrojan cifras favorables, ¿verdad? Pero no es todo eso. Nosotros podemos hablar de 300 procedimientos, de 500.000 dosis que fueron sacadas de circulación, que ya los números cambian, son favorables a nosotros ahora con relación al gobierno saliente, ¿verdad? Pero no es la solución. Por eso que hablamos también de esa combinación de materia de salud y tratamiento y una serie de cosas en las que estamos abocados también, ¿verdad? Si hablamos en cifras a nivel internacional, nosotros no somos ni el 1% de lo que es México o de lo que en su momento fue Colombia, ¿verdad? Son realidades distintas. Si hablamos de lo que es Colombia, Perú o Bolivia, tienen factores distintos, tienen condimentos sociales distintos, y otra es la categoría, el rubro en el que ellos se manejan. Nosotros somos productores de posiblemente la mejor marihuana del mundo, que por eso es tan sangrienta también esta lucha, ¿verdad? Colombia, Bolivia, Perú son productores de ¿qué? Cocaína. De cocaína. Claro. ¿Por qué? Porque la materia prima nace en ese lugar. Y es por eso que nosotros nos transformamos en un país de tránsito. Entonces las cifras hay que analizar siempre desde los países y los rubros a los cuales ellos se dedican también. Y también, señor ministro, sobre ese tema,
Importante también saber con qué medios cuenta el ministerio. Es claro que tenemos la fuerza de tarea conjunta que también está el servicio, la seguridad, los armamentos. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos? Principalmente, Salim, yo siempre destaco el recurso humano de la SENAT. El recurso humano, la SENAT tiene un recurso humano altamente técnico. Está muy capacitado. Solamente que necesitamos avanzar en algunos aspectos como tecnología. La tecnología hoy en día, hablar de seguridad, en materia de seguridad, sin tecnología es inconcebible. ¿Qué sé yo? Te pongo a modo de ejemplo. Cámaras con reconocimiento facial es algo que se necesita. Drones, no de uso civil, sino drones tácticos que puedan elevarse a una altura considerable, que no puedan ser observados, que no puedan ser escuchados, también forma parte de lo que es el día a día de los trabajos de la SENAT. En fin, podemos hablar de tecnología innumerable, ¿verdad?, que requerimos, y que el presidente de la República está ya al tanto de esas necesidades, y lo bueno de esto, Salim, es que él apoya estos avances. Qué bueno, es un mensaje muy importante. Diego Martínez. Ministro, ¿qué futuro ves al proyecto que presenta el diputado Jatar Fernández sobre legalizar el cultivo y el uso de marihuana, y no solamente por una cuestión médica, sino también recreativa? Bueno, a ver, eso no es para tocar así o mencionar a la ligera lo del cultivo de marihuana. Ahora, la semana pasada nomás nosotros terminamos lo que fue Nueva Alianza 43 en cooperación con la Policía Federal de Brasil, y hablamos de casi 300 hectáreas de cultivos ilícitos de marihuana. ¿Qué implica esas casi 300 hectáreas de cultivo de marihuana? Necesariamente 300 hectáreas de cultivo ilícito de marihuana implican 300 hectáreas de superficies boscosas que fueron deforestadas. O sea, que si nosotros legalizamos a grandes rasgos, a grandes términos, como se pretende legalizar la marihuana, entonces legalicemos los delitos contra el medio ambiente. O sea, démosle un ok a la deforestación, porque no se habla con conocimiento sobre esto en estos términos. Yo les quiero mostrar lo que es Nueva Alianza, el operativo más grande en frontera del mundo, y los efectos que estos cultivos ilícitos provocan, ocasionan al medio ambiente. Rollo tráfico, invasión de inmuebles, delitos contra el medio ambiente. O sea, hay una suma, un cúmulo, un concurso de hechos punibles que desembocan en lo último, ya es el cultivo de marihuana. Entonces, ¿cómo hablar de una legalización de la marihuana a grandes rasgos, tocando así con simples términos, si no tocamos realmente el problema de fondo? No es nomás hablar y sacar un proyecto de ley que diga, ay, vamos a legalizar la marihuana. No es así, es mucho más grave, es mucho más profundo el problema. Y el aspecto de la gente que vive en la zona y el trabajo que eso genera también debe ser algo que se tiene que contemplar, ¿verdad? Porque esa gente algo estaba haciendo antes de dedicarse a esto de la producción, ¿verdad? Esa también es una política que debería ser analizada, ministro. Claro, forma parte de lo que es la política de Estado. A ver, si el rubro en Amambay, en Concepción, Canindeyú, San Pedro es el cultivo de marihuana, y nosotros como organismos de lucha contra el narcotráfico buscamos llevar a cabo adelante más y más procedimientos de erradicación de este tipo de cultivos. Entonces, ¿por qué hablo como política de Estado? Porque si nosotros combatimos esto, el Estado, como Estado, tiene que dar una respuesta y una alternativa a ese cultivo ilícito. Entonces, que debe ser atractivo, doctor, porque obviamente que si yo gano más dinero haciendo eso, ¿verdad? Estoy hablando de las personas laburantes, ¿verdad? Obviamente que yo no elegiría hacer algo ilícito, pero te digo,
Creo que uno, por una cuestión de supervivencia, que me imagino que será atractivo para ellos, más todavía si no hay fuentes de trabajo en la zona, entonces eso hace que sea una competencia muy, muy fuerte. Entonces usted habla de aspectos ahí económicos, aspectos ambientales. Sociales. Sociales, Sí. sí, sociales es como lo que más se enfoca, ¿verdad? Porque cuando el parlamentario lanza esta propuesta, lo primero que se analiza justamente es qué impacto tiene. Y tengo una pregunta sobre eso. En la región o en el mundo, ¿cuáles son los resultados reales de esta legalización? Porque se dice que al legalizar como que bajan los índices de narcotráfico. ¿Eso es real? ¿O es solamente una suposición de que al legalizarlo esto ya pierde su atractivo? No, hay que aclarar las cosas y hay que ser muy finos al aclarar esto. Una cuestión es la norma, como norma como tal. Porque yo puedo escribir en el papel cualquier cosa. Y que la norma sea aplicable a nuestra realidad ya es otra cosa. Cuando hablamos quiero entender, ¿verdad? Ujú. Que cuando se habla de legalización, porque no conozco el texto, desconozco, Claro. ¿verdad? El proyecto, o los proyectos en este caso. Cuando se habla de legalización de la marihuana, yo creo que tienen que aclarar de qué tipo de marihuana. Si hablamos de la legalización de la marihuana con usos medicinales, ya hay normativa vigente. Si hablamos para la industrialización de lo que es cáñamo y todas esas cosas, ya hay normativa vigente. Entonces yo creo que los legisladores un poquitito deberían tipear y recurrir a los archivos del Congreso, que ahí tienen todo. Pero lo recreativo sí es otra... Lo recreativo es otra cosa, ¿verdad? Entonces, lo que yo digo lo más es, si hablamos en términos generales de legalizar la marihuana, entonces seamos un país narco, oficialmente, legalmente. Porque no se hace mención a lo que son las grandes hectáreas y hectáreas de marihuana en las zonas, en los epicentros de cultivo, Amambay, Canindeyú, San Pedro, Concepción. O sea, ¿cuál es la solución al problema de fondo? O sea, si hablamos con fines recreativos, estamos apuntando entonces a aquel al que voy a hablar en términos... Claro, pero es el que eventualmente después puede caer en la adicción, ¿verdad? Y ahí es donde Claro. afecta a la sociedad. A eso me Lógico. refería. Desincentiva a los productores el hecho de volver legal, me refiero específicamente a lo recreativo. No, mira, ¿por qué no? El mercado es otro. Ujú. Vos mencionaste hace rato, le es económicamente le es rentable a las personas que se dedican a esto. Yo te cuento que no. Porque la gente que se dedica al cultivo de marihuana, ni te imaginas en los lugares donde viven, los ranchos, en donde viven en condiciones de extrema pobreza. Los patrones no están acá, los patrones están afuera. O sea, los que sacan las ganancias están afuera. Hay que recordar que el cultivo de marihuana tiene la mano de obra de la clase social campesina, que no se dedica realmente a los cultivos legales, a los cultivos lícitos. Me parece contundente el mensaje que nos está dando el señor ministro con respecto a esto. Hay que investigar y hay que tomarlo en serio. Quiero invitar a esta conversación a Jotita Bernabé. Ministro, un gusto, un placer saludarlo. Le consulto, no hace mucho tiempo atrás, además, hace poquito nada más, hemos tenido una muy mala propaganda a nivel mundial con el tema de la exportación de drogas en bolsas de carbón, en latas de pintura, en puertos, aeropuertos. ¿Es una preocupación para la SENAT en algún momento? Porque es difícil creer que esa cantidad de droga haya salido del país sin complicidad de ciertas autoridades. ¿Es una preocupación que ya tomaron ocupación ustedes desde la SENAT para que no vuelva a ocurrir? Te hago una contrapregunta, Jotita. Sí. ¿Cuántos kilos de cocaína a partir del gobierno del presidente Santiago Peña fueron incautados Muchas. afuera otra vez? En el extranjero, en Europa. puertos. de Hasta ahora Europa. tengo entendido que nada. Cero. Cero. ¿Por qué? Porque se reforzaron los esfuerzos de control. Control que, como te dije hace rato, Salim,
y coincide con lo que decís, Jotita, había una complicidad misteriosa, sí, categórico, por eso pasaban todos los controles, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y caían toneladas y toneladas de cocaína en puertos de Europa. Hoy en día, Jotita, estamos, que es lo que dijimos y hablamos siempre con el presidente de la República, vamos a redoblar los esfuerzos dentro de nuestras limitaciones, vamos a hacer lo mejor que podamos para evitar estas cosas. Yo no te digo que vamos a 100% a evitar el tráfico de drogas a los puertos de Europa, a cualquier puerto de afuera, ¿verdad? Pero por lo menos hasta ahora estamos evitando eso, estamos reforzando los esfuerzos, los controles en todos los aspectos. Yo trabajo muy de cerca con el ministro de Defensa, estamos trabajando con la prefectura. En la DINAC, un trabajo súper coordinado con el presidente de la DINAC y los resultados que estamos llevando ahí son más que evidentes. Los controles que se realizaron ahí en el aeropuerto Silvio Pettirossi, las cargas de cocaína que ya echaron que ya conseguimos echar hace poco, 50, 60 kilos de cocaína que iban a ser transportados, que iban a ser trasladados del propio aeropuerto. Eso no ocurría antes, Salim. Eso gotita pasaba por un tubo. Hoy en día estamos reforzando esos esfuerzos, esos controles. Y refuerza mi teoría. Lógico. Porque si hoy no ocurre, no se han incautado, o sea, 0 kilos de cocaína o de drogas afuera, y anteriormente 16.000, 8.000 kilos, te da un poco la pauta de que había complicidad. Y aparte también, Jotita, nosotros estamos coordinando, afinando muchísimo más lo que es la cooperación internacional. Acá el más claro ejemplo de esa cooperación, que está acá al lado, es Brasil. Nosotros estamos trabajando increíblemente con la Policía Federal de Brasil y los resultados que estamos arrojando son más que evidentes, ¿verdad? También estamos haciendo lo mismo con Argentina, con la PDI de Chile. Permanentemente estamos en coordinación con los demás países. ¿Por qué? Porque sabemos y coincidimos en qué concepto de que el problema es común para todos. Sí. No Ministro, es un problema solamente para Paraguay. Ministro, Sí. ¿qué opinión te merece el proyecto de ley que hace unos días reflotó nuevamente el senador Bachi Núñez acerca de derribar los aviones que pertenecen aparentemente a los narcos? Habla del derribo de aeronaves. Mira, muchos países acá en Sudamérica tienen esa norma. Uruguay tiene, solamente que hasta ahora no tuvo un solo incidente de derribo. Tiene Brasil, el más claro ejemplo fue la avioneta, que la otra vez que ellos intimidaron al piloto, lo obligaron, lo forzaron a aterrizar, se estrellaron, ¿verdad? Por supuesto. Entonces hay países que tienen, pero también es un problema bastante complejo, ¿verdad? ¿En qué sentido? Podemos tener la norma, todos podemos estar de acuerdo en que los aviones que no se identifiquen, que estén sobrevolando espacio aéreo paraguayo, sin permiso, sin autorización de nadie, que tengamos una prueba fehaciente que están trasladando cocaína, que hayamos hecho un seguimiento, un trabajo de inteligencia, que hayamos comprobado y demostrado que están trasladando 400, 500 kilos de cocaína, ¿verdad? Podemos tener la norma, pero ¿de qué nos sirve la norma si es inaplicable? ¿A qué me refiero con eso? Si no tengo el avión para derribar el otro avión, no me sirve la norma. Si no adquiero el avión artillado para derribar a ese avión conforme a todos los presupuestos de la norma es inaplicable. Por eso digo que el problema es mucho más complejo, pero si se dan todos los condimentos, si tenemos la norma y tenemos los recursos para la adquisición de aeronaves, ya sea aviones o helicópteros,
y regulemos bien esa normativa, o sea, se puede, ¿verdad? Claro, clarito. La inversión es fundamental y usted mencionó que estamos yendo hacia ese camino. Nosotros podemos hablar de que nos enfrentamos contra organizaciones que disponen de ese tipo de tecnología. ¿Las organizaciones criminales del narcotráfico están bien armadas? Mira, Salim, de que tienen armas en términos generales, sí tienen armas. Como bien mencioné hace rato, la operación Ignis, ellos tenían ametralladoras antiaéreas, fusiles .50 que te atraviesa cualquier blindaje, armas, subfusiles de asalto, todos estaban armados, ¿verdad? Tienen equipos, ¿verdad? Tienen equipos, tienen aeronaves también. Hoy en día el tráfico de drogas ya se da por tierra, sea por aire a través de helicópteros, a través de aviones. Pero, Salim, yo te voy a ser muy sincero, en ese sentido no nos van a ganar. Clarito. Soy contundente en ese sentido y vuelvo a resaltar, la operación Ignis es un reflejo de eso. Nuestros recursos humanos, fuerzas militares, como agentes especiales, están plenamente capacitados para llevar a cabo trabajos muy finos y muy delicados, Salim. Y por sobre todas las cosas, la voluntad política del que te habla y por sobre todo del presidente de la República es categórico. Es fundamental Sí. eso. Tengo, Es tengo importante. una última pregunta nada más, ¿verdad? Adelante. No es tanto ni de carácter técnico, ni es más una cuestión personal que tiene que ver con el ministro. Me gustaría saber, ¿qué te motiva, ministro, a trabajar en esto, a dedicarte a esto? Porque, o sea, siempre lo miro de la perspectiva de un ciudadano normal que lleva su vida tranquila, te vas a tu trabajo, cumplís un horario, venís, podés compartir con familia. ¿Qué te motiva a meterte en algo que es tan delicado como esto de la lucha contra las drogas? Bueno, por suerte... No contra las drogas, contra el narcotráfico. ¿verdad? Por suerte, a lo mejor le saca una sonrisa, por suerte normal no soy. Ok. No estoy dentro de los estándares. Ok, está bien. de- Importante saber. Claro, de comer un asado, una onda tranqui, algo así. Siempre yo me he formado en este ambiente. Ajá. ¿Pero Yo- tenés un sueño con esto? No, pasa que yo toda la vida trabajé en esto. Yo, mira, de 20 años en la fiscalía, los 20 años en antidrogas. Hemos iniciado las primeras unidades antidrogas dentro del Ministerio Público, siendo ya funcionario de rango inferior. También cuando fui fiscal trabajé en zonas muy complicadas en las unidades especializadas en la lucha contra el narcotráfico. Y bueno, yo hoy estoy acá como consecuencia de esa formación y esos requerimientos técnicos que el Pero presidente más de la allá de la República buscó. formación, ¿verdad? Adentro tuyo, ¿qué es lo que dices? ¿Sabes qué? Me quiero meter en este lío, no sé. No, el lío es para los otros. Ok. El lío es para los otros, porque yo no soy el que corre. Los que tienen que correr son ellos. Y para mí no es un lío, para mí es un trabajo que me apasiona, que me gusta, y yo le acepté la propuesta al presidente de la República, porque imagínate que un presidente de la República te invite a formar parte de su gabinete, es todo un Y orgullo, en ¿verdad? un puesto tan clave. Claro, y más todavía teniendo en cuenta los antecedentes y el mal uso que se le dio a esa institución. Entonces, yo no lo veo como un desafío personal, porque no es un desafío, es un trabajo que entiendo, que manejo, y yo veo más desde el punto de vista técnico, en donde podemos sacar resultados, que estamos sacando resultados, vamos a ir mejorando la institución, y es algo que siempre hice, que siempre me gustó hacer, y por ¿Y eso nunca digo sentiste nomás. miedo en ningún momento en estos 20 años de carrera? ¿Te dio miedo o no? ¿Te dio miedo en algún momento? ¿Algo? ¿Alguna situación? ¿Algo que te No. expuso? A ver, por ahí algunos te dicen que el miedo te motiva, que el miedo te da un impulso, ¿verdad? Pero yo sigo sosteniendo que tengan miedo ellos, que tengan miedo de las fuerzas públicas, que tengan miedo de los resultados que vamos a arrojar nosotros y que vamos a seguir sacando. O sea, nosotros
la responsabilidad que yo particularmente asumí no da para tener miedo, sino da para arrojar resultados. Diego Martínez. Ministro, estaba atentamente escuchando lo que te preguntaba Claudia y me hizo recordar aquel atentado de Ramón Rosa Rodríguez hace 30 años. Casos como este no, ya sé que decías vos, ellos son los que tienen que tener miedo y ha de ser una cuestión realmente de confianza y también me recuerdan lo de Peche que ocurrió en Colombia y saber que sos vos el que encara un trabajo contra los narcos y aquel que está metido en lo ilegal a través de las drogas en nuestro país, en la producción por lo menos de la marihuana y a veces para transportar la cocaína. Entonces, como para reforzar la pregunta de Claudia, además un poco de los que ellos son los que tienen que tener miedo, en lo profesional que te motiva a luchar justamente contra justo uno de los sectores que son de mucho miedo en Paraguay, que es el mundo narco. O son ellos o somos nosotros. Y por lo menos estando yo en la Senat, no voy a permitir que seamos nosotros. Es por eso que uno se rodea siempre de un equipo de confianza, un equipo de seguridad. Y vuelvo a destacar el recurso humano con el que cuenta la Senat. Yo hoy en día estoy resguardado con un personal de seguridad altamente capacitado, muy preparado. Obviamente, siempre tratamos de cuidarlo al máximo los detalles, ¿verdad? Pero es inviable que ocurra algún que otro incidente para nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros cuidamos esos detalles, yo me rodeo de gente de confianza, trato realmente, prácticamente no tengo una vida social, no es que salgo. Claro. No es que me voy a un boliche a tomar algo, a comer algo, no puedo, Tiene, obviamente. tiene su precio. Sí, Doctor, tiene su costo. Y además un poco de esa protección que tenés que tener porque estás justo en una cartera de Estado muy sensible, como lo es justamente la Senat, y justo es un área muy delicada por aquello de combatir contra el mundo narco. Por tu experiencia de más de 20 años como fiscal, en lo que hace a Marcelo Peche, que fue asesinado un 10 de mayo en su luna de miel allá en Colombia, a tu criterio, doctor, por cómo se va configurando toda la investigación desde Colombia, ya con toda esa gente condenada y que siempre se va buscando el quién fue o cómo se produjo aquel crimen, ¿es posible llegar a conocer lo que muchos medios se preguntan? ¿Quién fue el que dio la orden? Porque algunos dicen desde Paraguay, otros dicen todo se configuró en Colombia. Por tu experiencia, ¿qué puedes aportar, doctor, para tratar de dilucidar todo lo que la familia Aguilera está reclamando para tener como evidencia y en algún momento descansar también? Porque siguen con aquello de quién dio la orden. Sí, un caso bastante complejo porque es un caso internacional, crimen organizado, lógicamente. ¿Quién dio la orden? A ver, al ser un caso complejo, y mira, pisando lo que es, trayendo acá al ámbito local lo que fue ese caso. Marcelo era un fiscal que tenía, como muchos de nosotros tuvimos en su momento, casos contra el narcotráfico. La gente a la cual nosotros investigamos tiene sus conexiones a nivel mundial. Tiene sus contactos en varios países del mundo, entonces las conexiones son lógicas, ¿verdad? ¿Quién dio la orden? Pudo haber sido acá, pudo haber sido en Colombia. Lógicamente eso ya queda a cargo de la investigación que se está llevando a cabo en Colombia. Hay condenados ya, como bien mencionaste. Pero sí, yo creo que obviamente la Fuerza de Seguridad de Colombia y los equipos de inteligencia de Colombia son de los más capacitados del mundo, ¿verdad? Tal cual. Es por eso que ellos llegan a los autores materiales de ese caso. Ministro, Y al ser un caso complejo, llegar al autor moral en cualquier caso siempre es complicado. doctor, yo siempre parto de una idea de los abogados que te dicen que no es lo que uno sabe, sino lo que puede probar. ¿No sentís que a veces este mismo caso se está politizando? Porque a veces tiran nombres de que presuntamente este empresario, este político está detrás de este crimen, pero vuelvo a la premisa de
no es lo que sé, sino lo que puedo probar. Y cada tanto tiene que salir el abogado, ponerle de un X político a aclarar que en la carpeta fiscal no hay nada en concreto contra un político paraguayo. Entonces, ¿qué es lo que finalmente se puede encontrar a veces? Desde mi punto de vista, una interpretación que le doy es, y quiero conocerlo, la tuya, doctor, no hay aquí una manipulación política muchas veces desde el dolor que origina tocar el caso Pechi. Sí, claro, hay algunas cosas, algunos aspectos que a nosotros que estábamos en el mundo jurídico nos pareció un disparate que se haya mencionado, se haya dicho en su momento que el presidente Cartes, el expresidente Cartes, fue el autor moral de ese asesinato, ¿verdad? Eso no tiene pie ni cabeza, ¿verdad? Es un disparate eso, doctor. Categórico. ¿En dónde quedó eso? En nada. De haber sido cierta esa información que salió de un propio condenado, yo creo que la policía, los organismos de investigación de Colombia hubiesen hablado jurídicamente, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas sí como que llaman un poco la atención. Y sí, te vuelvo a decir, un disparate que no tiene pie ni cabeza, ¿verdad? Porque la línea de investigación era una en Colombia, ni siquiera en Paraguay. Sí. Y de repente salen con eso. O sea, hay algo, ahí es donde se nos pierde la pelota. Y obviamente yo no voy a poder saber porque no estoy en el caso, no estuve en el caso, un caso que se maneja en Colombia, que se manejó en Colombia, pero no tenía pie ni cabeza eso. Clarito, creo que hablamos de temas muy contundentes. Se lo ve al señor ministro firme y determinado y nos da un mensaje de que son ellos los que tienen que correr. No se les siente miedo, se les siente valentía. A veces, señor ministro, la población siente como que la fuerza del orden paraguayo, el ejército, la policía, no tiene las condiciones. Y uno cuando se va investigando y va conociendo gente, a mí me tocó conocer gente en la Fuerza de Tarea Conjunta y ver lo que hace organismos como la Senat, el poder militar que tiene, el poder de fuego que tiene, uno dice, wow, nosotros no somos lo que creemos, lo que a veces vende la prensa. También tenemos esa identidad de defendernos y de hacerle correr, en este caso, a los narcos. Y ese mensaje que usted nos dio hoy es así. Me vuelvo a expresar con ejemplos de que esos resultados han sido demostrados ya en estos 8 meses. Veneracio con Tacumbú, esa es una decisión política. Obviamente tiene sus ribetes tácticos y jurídicos, legales, lo que te puedas imaginar. Veneracio es un ejemplo de que hay gente capacitada. Dacobo, el Senat, es otro ejemplo que hay gente capacitada. Tráfico internacional de armas. Ignis, en Canindeyú, fuerzas de seguridad en pleno choque, haciendo uso de la fuerza letal con un trabajo, un resultado súper óptimo. Es una demostración de que hay gente capacitada. Y Salim, acá está, todo radica en el apoyo del presidente de la República y la decisión y la determinación que él tiene en materia de seguridad. Por eso te vuelvo a decir lo que mencionamos en un comienzo, él armó un equipo de seguridad y él permanentemente está detrás de nosotros, haciéndonos consultas, nos llama, nos pregunta, nos reunimos, cómo vamos los casos, cómo estamos. O sea, el apoyo suyo se siente, eso es importantísimo. Y por sobre todas las cosas, vos podés tener el apoyo, ¿verdad? Todo lo que quieras y no hacer nada. Pero la voluntad de seguir trabajando y de seguir sacando resultados está. Un hombre preparado. Señor ministro, le agradecemos que haya estado acá con nosotros y le deseamos el mayor de los éxitos en esta gestión difícil que tiene. Como paraguayo le doy gracias por asumir con tanta valentía. Lo mejor para ustedes. Gracias, Salim. Un placer haber estado aquí a las órdenes siempre. Un saludo también a los demás compañeros de la mesa y vamos a seguir trabajando.